los días los números de casos del coronavirus se va aumentando, va creciendo. En febrero y marzo yo decía de este púlpito, decía, mira, la posibilidad que conozcamos a alguien es muy raro, la posibilidad que uno se enferma entre nosotros, hay más probabilidad que un borracho te pega en camino a la iglesia de que seas afectado. Pero decía, es lo que yo digo hoy, 6 meses de hoy, who knows, right? Y ahora nos encontramos 6 meses después, casi 6 meses después de que yo decía esas palabras, y vivimos en otro mundo, right? Conocemos más gente afectados por este virus. Quizás tienes compañeros del trabajo o familiares, hay miembros de la iglesia que han sido afectados y hay miembros que ya han sanado y han recuperado. Hoy esta mañana uno de los primeros familias que yo supe de la pareja estuvo aquí y dijeron, pastor, ya en la última prueba dijo negativo y han estado bien por como 3 semanas. Y quería compartir con ustedes un testimonio. Y el testimonio que quería compartir con ustedes, que hay una hermana, viene, se congrega aquí, ella, su hija. Y ella, su hija y su esposo fueron positivos. Y ella y su hija se sintieron mal unas semanas y fueron mejorando, pero el esposo entró en una situación muy grave. Yo no sé cómo trabajan todos los hospitales o si este es nomás el hospital donde él está. Yo ni sé qué hospital está, pero donde él está hay 4 niveles. El primer nivel es un nivel así, casos sencillos, vamos a decir, no tan delicados. El nivel 2 ya es un poco más delicado, el nivel 3 ya es más serio y nivel 4 ya es lo más serio, cuidado intensivo. Y él entró al hospital y lo metieron como un caso nivel 4, right, lo más pesado. Pero algo de este señor era un adorador de la muerte, right, un adorador de la muerte. No, él no venía, la esposa y la hija venían a la iglesia, él no quería saber nada con las cosas de Dios, era un adorador de la muerte. Y el milagro que Dios ha hecho es que primeramente lo ha salvado, right? Ha rechazado adorar la muerte. Y segundo, lo va sanando, ya movió de nivel 4 a nivel 3. Y quería compartir eso para que le demos la honra a nuestro Padre Celestial. Digo yo, es una cosa a decir, pues yo soy adorador de la muerte, yo adoro la muerte. Cuando estás bueno y sano. Pero cuando estás allí en la cama de la muerte, right, que se te va acercando la calaca, como unos dicen, ¿verdad? Como decía mi papá, la huesuda, ¿verdad? Allí de repente realizas lo que nosotros hemos entendido. Que nosotros realmente no fuimos creados para morir. Los que conocen de computadoras, no fuimos programados para morir. En nosotros deseamos la vida, right? Y luchamos y peleamos por la vida. Y la palabra de Dios habla de la vida, it speaks of life. ¿Y dónde es que encontramos la vida? ¿Right? Hoy vamos a ver el árbol de la vida, y la vida lo encontramos en el árbol de la vida. Right? O otra manera de decirlo, lo encontramos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios crea todos los árboles, delicioso a la vista y bueno para comer. Y en medio del huerto habían 2 árboles, el árbol de la ciencia del bien y mal y el árbol de la vida, dice el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. So Dios le dice a Adán, hey, lo que tú quieras, mangos, naranjas, manzanas, coco, lo que tú, aún permiso a comer del árbol de la vida, pero le dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal es prohibido, y el día que comes de ese árbol, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. En el capítulo 3, versículo 4, vemos el enemigo de nuestras almas entra y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dice, hey, vas a morir si comes de este árbol. Y el serpiente viene y le dice a Eva, no vas a morir. ¿Recuerdan lo que Jesús un día dijo de este serpiente? Lo llamó ladrón y dijo, viene a robar, matar y destruir. Es un león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es interesante, porque en el principio Dios crea todo y dice, y dijo Dios sea la luz, y la luz fue, ¿y cómo era la luz? Bueno, era buena la luz, y todo lo que va creando Dios es bueno. Lo único que era malo es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le da a Adán, pero todo lo demás era bueno, era sumamente bueno. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así es el pecado, ¿verdad? Es algo que se ve agradable. Y dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todo este tiempo ahí está Adán viendo lo que estaba pasando y no se metió, no hizo nada. Yo he platicado en muchas ocasiones que cuando yo era niño, joven, leyendo esta historia, aprendiendo de esta historia, yo decía, si yo hubiera sido Adán, if I were Adam, no, y que mi mujer diga, ten, come, yo hubiera dicho, get away from here. Dios, mándame otra porque esta no sirve, right, like that. Look at it, right? Pues ¿sabes qué? Cada vez que he pecado, le he dicho, yes, man. Como Adán, comemos de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. En otras palabras, perdieron su inocencia. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Atrás de mi casa tenemos un árbol de higuera y las hojas son grandes, ¿verdad? Y ellos allí se trataron de cubrir porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Déjame decirte, Dios sabía exactamente dónde estaban, sabía exactamente lo que había pasado. Esto es para nosotros, right? Esta conversación es para nosotros. Versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ese sí es buen pastor, le echó la culpa, buen esposo, le echó la culpa a su esposa, ¿verdad? La mujer que me diste, right? Pues la mujer tampoco no se deja, dice el versículo 13. Y ella le dice a Jehová, y Jehová le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dice, la serpiente me engañó y comí, right? Y así somos nosotros. No es mi culpa, pues aquellos también. Cuando yo era joven, éramos niños, todos vivíamos en la casa y mi papá regañaba a mi hermano por no cortar el zacate y él decía, hey, pero tú le dijiste a Rubén, y yo decía, hey, no me metes en esto, pero me metía y si me regañaban pero tú le dijiste a mi hermana que lavara las vasijas y ella no lo hizo, right? Y ese es como somos, right? So vemos que
Estaba el árbol de la ciencia del bien y mal y el árbol de la vida. Dios dice, pueden comer de lo que quieren comer, no comen del árbol de la ciencia del bien y mal. Pero Adán y Eva desobedecen. No hacen caso. Quebran el mandamiento que Dios les da. El versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La de higuera no iba a trabajar, so dice Dios, no, aquí hay túnicas de pieles. Quiere decir que unos animales inocentes derramaron sangre para cubrir la desobediencia de Adán y Eva. ¿Se recuerdan cuando Juan ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Derramó sangre para cubrir nuestros pecados, para limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados. Versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En otras palabras, Dios no quería que el hombre viviera eternamente en su estado de pecado, porque la paga del pecado es muerte, nos hubiera mantenido separados de la presencia de Dios. Versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y querubines son ángeles. Normalmente ellos ministran en la presencia de Dios, pero fueron puestos a guardar el huerto para que no pudieran regresar el hombre. Y dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Las consecuencias: los sacaron del jardín, del huerto, y ya no pudieron regresar. Y ciertamente tenían el deseo de poder regresar y extender su mano y comer ¿de qué? Del árbol de la vida. Van a Hechos capítulo 5. Me voy a tardar a llegar allí, me esperan en Hechos 5. Y si quieren, de Hechos 5 nos pasamos a Deuteronomio capítulo 21. Les voy a decir que nosotros no fuimos creados para morir. He hecho muchos funerales, he ministrado muchos funerales. Y les digo, no fuimos hechos, no fuimos programados para morir. We were not. El plan de Dios es que tuviéramos comunión con Él. Por eso venía a hablar con Adán y Eva en el fresco del día. Y que viviéramos para siempre, eternamente. Que extendieran sus manos y comieran del árbol de la vida. Porque tenían permiso de comer del árbol de la vida. Y hasta el día de hoy, en cada uno de nosotros hay ese deseo de extender nuestra mano y comer del árbol de la vida. Uno de los exploradores que primero llegó aquí a las Américas, Ponce de León. ¿Qué buscaba Ponce de León? La fuente de la juventud, en inglés, the fountain of youth. ¿Qué es lo que realmente buscaba Ponce de León? Buscaba el árbol de la vida. Right? Buscaba el árbol de la vida. Algo que nosotros tenemos que entender es que la manera que Dios obra, la manera que Dios trabaja, es muy diferente a la manera que el hombre obra y trabaja. Hay muchas ironías o paradojas. Una paradoja es algo que se ve como opuesto, pero es verdad. Se ven como dos cosas que a veces se ven como opuestos, pero trabajan juntos. Dice Isaías capítulo 55, en el versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Estos días he estado leyendo allí en Levíticos y Deuteronomio, Números, y leyendo tocante el tabernáculo. Soy el pueblo de Dios 40 años en el desierto, y llegaban a un lugar, ponían el campamento, adoraban un rato y de ahí Dios los movía a otro lugar.
pero leí un versículo que dice que había veces que estaban en un lugar solamente un día, one day. Yo me imagino, el pueblo llegaba allí y decían, oh, ok, aquí es. Y ellos decían, no, mi camino es acá, right? Keep going. Los caminos, pensamientos que nosotros tenemos no son los pensamientos de Dios, y los caminos, la manera que nosotros lo haríamos, no es la manera que Dios lo haría. Pablo, escribiéndole a los Corintios, en su primer carta, en el capítulo 1, versículo 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y les digo de que lo que hacemos aquí en la iglesia, para el mundo, el evangelio de Cristo Jesús es locura, es craziness. Antes de esta pandemia, la gente creían que ya éramos locos. ¿Cómo que vas a la iglesia? ¿Vas a la iglesia otra vez? Ya fuiste a la iglesia el mes pasado. Es una locura que tú vengas a la iglesia. Es una locura que tú crees que hay vida en la muerte de un hombre, nuestro Señor Jesucristo. Es una locura que tú vienes y alabas y adoras, levantas tus manos y unos hasta lloran. Para el mundo esa es una locura. Para el mundo es una locura que tú des tus ofrendas, que tú des tus diezmos. Esa es una locura. Es una locura para el mundo que un día Cristo viene para su pueblo. Es una locura. It's crazy. Y ahorita más creen que es una locura que tú vengas a la iglesia. Es más, hay videos donde hay personas que están protestando afuera de las iglesias y gritándole a la gente mientras que van entrando a las iglesias, o van especialmente si vienen con sus niños, les están gritando y que los vamos a reportar a la policía y etc. Porque para el mundo que nosotros tenemos aquí es una locura. Está bien andar allá en la huelga y protestando, pero venir a la iglesia, oh my God, es una locura. It's crazy. ¿Cómo es que Dios nos salva? Nos salva muy diferente a como nosotros lo haríamos. Pues Dios nomás puede salvar y decir, salvos son. Dios puede decir, bueno, con que tengas un fe, no importa qué fe tienes, pero que tengas un fe, ya eres salvo. Podía decir él de que, con un profeta o un ángel, pero no, el mismo invisible se hizo visible y el Hijo de Dios vino a salvarnos, vino a rescatarnos. ¿Y cómo nos salvó? ¿Cómo nos rescató? Muriendo, derramando sangre sobre la cruz. What? Vamos a nosotros ver la palabra en Hechos y en Deuteronomio, la palabra madero, right? Madero, como madera, right? Madero es como cuando cortan los árboles y mandan los árboles a procesar, y de ahí allá es donde lo cortan en madera, ¿verdad? Es donde hacen las tablas y hacen los plywood y etc. Pero otra palabra para madero es la palabra árbol, porque literalmente madera viene de árbol, y la palabra en el griego y en el hebreo que se usa para madero también se usa para árbol. Okay. Dice Hechos capítulo 5, versículo 30, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, o colgándolo en un árbol. Versículo 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, hablando de Jesús, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Perdón de pecado viene por medio, versículo 30 una vez más, viene por medio de Jesús, a quien fue matado por colgándolo en un madero. ¿Ok? So, ¿cómo es que Jesús nos trajo salvación? Muriendo sobre el madero, right? Siendo colgado sobre un madero o siendo crucificado. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 dice: no dejaráis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Que eso fue lo que pasó con Jesús. Deuteronomio se escribe miles de años antes de Jesús.
Pero de ahí dice, porque maldito por Dios es el colgado. Right? So, el hombre que es colgado sobre el madero o muere, y créeme que cuando Moisés escribe Deuteronomio, no existía la crucifixión. No existía la crucifixión. Todo está apuntando. Right? Habían otras formas de matar gente, pero no los crucificaban como crucificaron a Jesús. Y que dice, maldito, right, por Dios es el colgado. So, ¿qué es la ironía? ¿Qué es la paradoja? Es que Cristo pasó por maldición siendo colgado sobre ese árbol para que nosotros pudiéramos recibir bendición. Right? El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres fueran hechos hijos de Dios. Right? El Santísimo pasó por maldición para que nosotros, los maldecidos, pudiéramos ser hechos santos, santificados, justificados. ¿Cómo? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quiero compartir con ustedes 3 verdades tocante la vida que tenemos cuando por la fe extendemos nuestras manos y comemos del árbol de la vida. O sea, ponemos nuestra fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien fue colgado sobre el madero. O sea, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, quien fue crucificado en esa cruz. Dice 2 de Corintios capítulo 5. Los que me quieren seguir, vamos a ir de 2 de Corintios capítulo 5 a Juan 10 y de ahí terminar en Juan capítulo 3. Pero lo primero es que voy a hablar de la nueva vida. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Right? Cuando tú extiendes tu mano y comes del árbol de la vida, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios te entrega a ti vida nueva. Tú eres una nueva criatura. Y lo nuevo es bonito. Right? Lo nuevo es bonito. Right? El servicio anterior me fallaron, so yo los voy a preparar a ustedes. Ustedes digan amén. Okay. Lo nuevo es bonito. Esa es la razón por qué usted va a comprar una casa nueva. ¿Y por qué su siguiente carro va a ser nuevo? Y su camioneta va a ser nueva. Lo nuevo es bonito. Mi papá le gustaba orar por los hermanos cuando compraban un carro, una camioneta nueva. Pero él decía que le gustaba orar por el carro porque le gustaba entrar y oler ese olor en inglés, new car smell, ese olor del carro nuevo. Está tan bonito que hasta hay un perfume que tú puedes comprar para tu carro. Ahí lávalo, a veces dale un poquito cariño, ¿verdad? Y de ahí le pones el spray, new car smell, ¿verdad? Lo nuevo es bonito. En Cristo Jesús, cuando extendemos nuestra mano y comemos del árbol de la vida, hay nueva vida, pero también hay vida en abundancia. Y en San Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso fue lo que hizo con nuestros padres Adán y Eva en el huerto. Les robó la bendición, les robó la oportunidad de comer del árbol de la vida. Pero de ahí vino Jesús, el Hijo de Dios, y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora tú puedes comer del árbol de la vida, poner tu fe en la muerte y resurrección de Jesucristo y saber que la vida que tienes es vida en abundancia. Right? Eso quiere decir que hay alegría, hay gozo, hay bendiciones de parte de Dios. En el servicio anterior estaba mi hermana Alicia Rangel y yo me crié con los hijos de ella aquí en la iglesia. Y cuando éramos así teenagers, como 12, 13 años de edad, íbamos a la pesca. Nuestros papás nos llevaban a la pesca.
Y hace como 2 semanas atrás, el hijo de ella, el hijo mayor, falleció. Pete Rangel, era de mi edad. Después de una batalla larga en contra del cáncer, falleció. Y era un muchacho muy sincero en su fe. Había sido salvo de una edad muy temprano y siempre tenía un fe muy sincero, amaba mucho a Jesús. Y en inglés ellos hacen, en vez de funeral, en inglés le llaman life celebration, right? Celebration of life, la celebración de vida, un servicio de celebración de vida. Y fui el lunes pasado. Y fue un servicio hermoso, la gente riéndose, había alegría, había gozo, porque compartíamos la misma fe. La fe que Pete había tenido, que en Cristo Jesús hay nueva vida y hay vida en abundancia. There's abundant life. Y de ahí en San Juan capítulo 3 versículo 16 dice Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Let's read verse 17, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18 dice: y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 16, una vez más, que es lo que vemos, que cuando extendemos nuestra mano y comemos por la fe del árbol de la vida, ese madero donde Jesús fue colgado, hay vida eterna. There is eternal life, hay vida eterna. En este servicio tengo a Gerardo allá en el balcón y antier falleció su mamá en Mission. Y horas antes alcancé a hablar con ella, a platicar con ella y recordarle de la fe que hay, la esperanza que hay en Cristo Jesús y de confesar a Jesús como su Señor y su Salvador. En estos días hay miedo y ansiedad que va entrando a la gente. Más se van acercando a nosotros familiares, compañeros del trabajo, conocidos que se están enfermando de este virus. Unos conocidos están muriendo de este virus. Las noticias, es puro de meterte temor. Noten que las noticias te dicen los números de los infectados, de los que han muerto, pero es muy raro que las noticias den el número de los que se han recuperado. El alcalde de Houston en sus redes sociales cada 2-3 días pone un reporte de cuántos casos y cuántos muertos. Y él pone casos, es como 26,000 casos en Houston. Muertos, como 250 muertos. Y ahí pone, en esos días murieron 5, y un moreno de la edad de 90, y un hispano en sus 60, y un anglo, y ponen eso. Pero no pone de que, si hubieron 25,000 casos y 250 murieron, quiere decir que la gran mayoría han recuperado. Y hoy, esta mañana, les acabo de decir en el otro servicio, vino una familia que eran de los primeros de la iglesia que habían sido... salieron positivos y ya tienen como 3 semanas de estar buenos y sanos y viene la hermana y me dice: pastor, toda la familia salimos negativos, right, negative. So, el mundo te mete temor y miedo. La muerte se trata de acercar y meterte temor. Pero esta mañana muchos andan esperando que haga una vacuna, y que cuando salga la vacuna, ¿verdad? Cuando salga la vacuna, ¿cómo te lo van a dar? Muy probable que te lo van a dar por medio de una inyección.
¿Dónde va eso? Si te lo dan por inyección, quiere decir que la vacuna te lo meten en la sangre. Pues esta mañana les estoy dando una inyección. Esta inyección es la sangre de Cristo. It's the blood of Jesus. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Cristo fue colgado sobre el madero, murió sobre esa cruz, derramó sangre sobre ese árbol para que tú y yo pudiéramos extender nuestra mano, comer del árbol de la vida, recibir una nueva vida, recibir vida en abundancia y vida eterna. Y por eso decimos gloria a Dios, gracias Dios Padre. Thank you, Father God. Termino con esto. D.L. Moody, antes de morir, en una ocasión dijo: un día ustedes van a leer en los periódicos, ha muerto D.L. Moody. Y dice D.L. Moody: no les crees, es una mentira. Porque voy a estar más vivo que ustedes en la presencia de mi Cristo Jesús. De eso se trata la vida eterna. That's what eternal life is all about. Vamos a cerrar nuestros ojos y inclinar nuestros rostros. Let's close our eyes and bow our heads. Dele gracias a Dios que hay esa oportunidad de comer del árbol de la vida. Gracias Dios Padre por la oportunidad de comer del árbol de la vida y recibir una nueva vida, vida en abundancia y vida eterna. Cada vez que nosotros confesamos nuestra fe, estamos extendiendo nuestra mano y comiendo de ese árbol. Vamos todos a orar juntos. Repiten conmigo: de Dios Padre, te doy gracias por tu palabra. Y gracias por la oportunidad que por la fe poder extender mi mano y comer del árbol de la vida. Esta mañana yo confieso lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor. Él es el Rey, el amo del universo, de este mundo y de mi vida. Y creo con todo mi corazón que Él vino a este mundo, entregó su vida, fue arrestado, azotado y crucificado. Fue sepultado, pero 3 días después tú lo resucitaste. Y porque confieso y creo esto, tú me prometes la salvación. Y con la salvación hay vida nueva, vida en abundancia y vida eterna. Yo lo recibo y te doy gracias por estas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.